muy acertado este último comentario que nos hace el doctor Juan Fernando en cuanto a todas las medidas que podemos tomar y de las cuales podemos de alguna manera contribuir a que podamos regresar a la normalidad, aunque bueno, en definitiva, tal y como se denomina, vamos a estar durante un buen rato en la llamada nueva normalidad, pero que si todos contribuyéramos con un poco, digamos, o con un mucho de todo este tipo de acciones, pues sería mucho más rápido el retorno a la actividad presencial. Ojalá que podamos tener oportunidad de poder realizarlo de esa manera, pero bueno, por lo pronto, pues agradecer el que ustedes hayan hecho un espacio para poder acompañarnos este día con esta presentación, en donde pues básicamente lo que queremos es mostrarles un poco de lo que realizamos en el posgrado o de lo que de alguna manera tenemos contemplado en el posgrado y que está orientado básicamente pues a un área que es de ingeniería de minerales, pero que en cierta forma ha tenido una evolución con el paso del tiempo y en la actualidad ya no hablamos solamente de minerales, sino hablamos de materiales en general, puesto que tal y como se ha comentado a lo largo de la plática, los minerales son un recurso natural no renovable. De tal forma que, dado que lo que en última instancia nos interesa aprovechar son los metales que están contenidos en ellos, los metales tienen el atributo o la característica de que se pueden reciclar. Y entonces eso como tal nos está orientando también a que como parte de las líneas de investigación que desarrollamos, contemplemos no solamente el tratamiento o el procesamiento de minerales, sino que consideremos además también el incluir procesos de reciclado. La línea de investigación de hidrometalurgia y que también la presentamos a veces como hidrometalurgia-electrometalurgia, básicamente tiene su origen en el hecho de que involucra procesos que, tal y como su nombre lo indica, tienen como principal componente al agua. Entonces, es una, digamos, rama de la metalurgia extractiva que tiene como principal objetivo lograr la extracción de los metales de valor y metales que sean de interés a partir ya sea de un mineral o de un material que pudiéramos estar reciclando. El día de hoy estamos iniciando quizá en un orden diferente al que hubiéramos deseado, en el sentido de que las líneas de investigación de hecho tienen como objetivo precisamente el poder mostrar cómo se lleva a cabo la recuperación de un metal, iniciando por cómo se lleva a cabo la recuperación a partir del yacimiento en donde se encuentra el mineral, pero en este caso pues iniciamos primero por el lado de los impactos, es decir, todas aquellas acciones que de alguna manera con el desarrollo de estos procesos pueden tener en ese sentido un efecto nocivo para el medio ambiente, y por ello tenemos involucrado entonces una línea de tecnología ambiental. La hidrometalurgia como tal nos explica un poco de cómo se inician precisamente algunos de esos impactos, aunque la hidrometalurgia como tal surge como una respuesta al desarrollo de procesos que involucren medios que no sean contaminantes.
Sin embargo, en muchas ocasiones esto es difícil de lograr y por ello la orientación que tiene nuestra línea de investigación, pues básicamente comprende 3 operaciones principales, que son básicamente la lixiviación, la purificación de la solución y la recuperación de lo que se obtiene mediante estos métodos extractivos. En esta diapositiva ustedes observarán, por ejemplo, que en la primera fotografía vemos lo que típicamente se denomina una operación de lixiviación en terreros, que es básicamente una operación que se utiliza cuando la cantidad de metales de valor que se tienen es muy pequeña y por eso entonces se hace aprovechamiento de grandes extensiones, digamos, de terreno para poder llevar a cabo el proceso extractivo, básicamente considerando a todo lo que ven aquí como si fuera un reactor. Un reactor en donde mediante una operación denominada lixiviación se obtiene entonces el valor metálico que posteriormente, vemos en la fotografía de abajo, es recuperado en la forma de metal, en este caso, por ejemplo, el cobre. Y dado que este proceso de recuperación de cobre involucra el uso de una energía como es la energía eléctrica, entonces vamos a ver que muchos de los procesos que tenemos involucrados en hidrometalurgia son de naturaleza electroquímica. Y al ser de naturaleza electroquímica, pues entonces eso nos lleva también a poder abordarlos utilizando este tipo de herramientas. Por eso hablamos de una rama que denominamos electrometalurgia, que son procesos entonces que tienen una naturaleza electrolítica. La línea de investigación, pues básicamente la tenemos orientada a resolver problemas que involucran, en primer lugar, procesos de recuperación de metal. Vemos aquí, por ejemplo, fotografías de minerales, que es la forma en la cual se encuentran los metales de valor en la naturaleza. Y en ese sentido, pues nosotros queremos ir de lo que tenemos en las fotografías del lado izquierdo a lo que tenemos en las fotografías del lado derecho. Es decir, queremos obtener metales como cobre, metales como zinc. México, ya lo vieron, es un país que contribuye de manera importante a, digamos, a la producción tanto nacional como internacional de metales. Y en ese sentido, México tiene 4 metales que particularmente contribuyen a más del 70% de los valores económicos o de lo que de alguna manera le contribuye económicamente al país. Y esos 4 metales son el oro, la plata, el cobre y el zinc. Y los 4 se obtienen por vía hidrometalúrgica. De ahí entonces la importancia de esta línea de investigación, en donde no solamente, digamos, nos interesa cómo poder extraer el metal del mineral, sino además cómo lograr que esta recuperación sea lo más eficiente posible. En ese punto entramos entonces en operaciones que involucran la separación y la purificación de los elementos que son de valor. Y como tal, existen también sistemas en donde no necesariamente hay, digamos, una operación anterior que involucre el tratamiento de un mineral, sino que puede haber, en ese sentido, generación de soluciones a nivel industrial que por alguna razón contienen no solamente elementos de valor, sino también elementos que pueden ser contaminantes, y por ello tenemos también involucrado como un tema de interés el tratamiento de efluentes contaminantes.
Mencionaba que, bueno, hay procesos que de alguna manera están orientados o están dirigidos a los 4 metales que son de importancia económica en nuestro país, y algunos de ellos son procesos ya muy establecidos. Sin embargo, la mayoría de los procesos siempre pueden ser mejorados o siempre hay un área de oportunidad que permite que podamos seguir haciendo desarrollos tecnológicos. Y en ese sentido es por lo que uno de nuestros objetivos es la optimización de procesos hidrometalúrgicos. La línea de investigación está de alguna manera desarrollada por 3 investigadores principalmente, el doctor Roel Cruz Gaona, una servidora, y el doctor Israel Rodríguez Torres. Los 3 somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, los 3 estamos en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y los 3 desarrollamos de alguna manera las 3 líneas de investigación con un enfoque que hace uso preponderante de la electroquímica, tal y como mencionaba hace un momento. ¿Y por qué es eso? Bueno, eso tiene que ver básicamente con el hecho de que las 3 operaciones que involucran a, digamos, a todo el proceso hidrometalúrgico de obtención de un metal, pues involucran de alguna manera procesos que tienen como tal involucrada la transferencia de electrones. En el caso de la lixiviación, por ejemplo, que es un proceso extractivo que puede ser tan simple como disolver un óxido y a partir de ese óxido obtener al metal de interés, vamos a ver que sin embargo en la naturaleza la mayoría de los metales de interés se encuentran en la forma de sulfuros. De tal manera entonces que los sulfuros tienen que ser sometidos a un proceso de oxidación. El proceso de oxidación es entendido como un proceso en donde hay pérdida de electrones, pero para poder entonces llevar a cabo la transferencia de electrones, entonces se requieren de agentes oxidantes que puedan de alguna manera ser reducidos, tomando como tal estos electrones que pierde el sulfuro. Entonces, este es un tipo de proceso que típicamente logramos estudiar y logramos entender a partir de la aplicación de técnicas electroquímicas. Sin embargo, y desafortunadamente, pues bueno, la mayoría de los minerales no vienen o no se encuentran en forma pura. Generalmente se encuentran asociados a otros elementos que no necesariamente son elementos de valor. Y entonces eso nos lleva a estudiar cómo logramos purificar a estos elementos que se encuentran en solución. Recuerden que este es un proceso que tiene como medio principal al agua. De tal forma entonces que cuando liberamos al metal en solución, lo liberamos en la forma de un ion. Y entonces para poder purificar ese ion y lograr que ese ion se encuentre en solución, digamos solito, pues tenemos que recurrir a una serie de técnicas que de alguna manera involucran precisamente el cómo removemos a todo lo demás que acompaña a este metal. Entonces, en los procesos de purificación, pues básicamente tenemos mecanismos que de alguna manera van a facilitar el que podamos de manera selectiva poder recuperar al metal de interés y obtener entonces soluciones que tengan un porcentaje mayoritario de ese metal de interés, ya que el proceso de recuperación final consiste en llevar a cabo un proceso de reducción de ese ion para poder obtener la forma metálica.
Entonces, nuevamente tenemos involucrado aquí un proceso que involucra transferencia de electrones. De manera entonces que esto se convierte nuevamente en un proceso que podemos estudiar a nivel electroquímico. Y entonces cada una de las líneas de investigación que tenemos involucradas tienen como tal entonces a la electroquímica como una herramienta importante en el estudio de mecanismos de reacción y caracterización de los procesos de oxidación de minerales. Y como mencionaba, esto tiene un énfasis en minerales que contienen metales base, como es el caso del cobre, como es el caso del zinc y como es el caso del plomo. O tienen como énfasis el estudio de metales preciosos, como es el caso del oro y de la plata. El oro es por mucho uno de los metales más valiosos, digamos, a nivel económico, y eso hace que sea muy deseable contar entonces con procesos que de alguna manera sean eficientes para lograr la mayor recuperación posible de este elemento, que típicamente se encuentra en cantidades muy pequeñas. Es decir, a diferencia de los metales base, la cantidad de oro o de plata que podemos tener en la corteza terrestre, pues es significativamente menor, y por eso se tiene que recurrir a procesos de concentración en algunas ocasiones para poder hacer más eficiente el proceso. Cuando no se puede recurrir a procesos de concentración, entonces se tiene que trabajar con el material tal y como tal y como sale de la mina. Y entonces eso nos lleva a estudiar cuál es la mejor manera de poder extraer entonces a esos metales, y para ello llevamos a cabo estudios termodinámicos de las especies en solución, ya que uno de los principales factores asociado a la extracción de los metales de valor, digamos, en forma hidrometalúrgica, tiene que ver con el hecho de que pues sean solubles. En ese sentido, otro aspecto que nos es muy importante es poder hacer uso de soluciones que no sean contaminantes. Desafortunadamente, hay sistemas en donde eso no es posible o es muy difícil. Uno de los ejemplos más importantes es el proceso extractivo de oro y plata, que en la actualidad se realiza mediante el proceso denominado cianuración. Un proceso entonces que utiliza una solución que es considerada tóxica, pero que por sus características de complejación hacia el oro y la plata es una de las razones por las cuales hasta la fecha no ha podido ser sustituida por otro sistema que resulte en ese sentido tanto ambientalmente como a nivel, digamos, de reducir el riesgo, que sea, digamos, sustituido para poder entonces tener un sistema lixiviante alternativo. Hay varios candidatos, por supuesto, que se están estudiando, y eso forma parte entonces de las áreas potenciales de investigación en esta línea. Por otro lado, pues se tiene también, como mencionaba, el poder tratar residuos sólidos o materiales a partir de los cuales se pueda hacer el reciclado de los elementos de valor, para que con ello se reduzca la explotación de recursos naturales, como es el caso de los minerales. Entonces, en muchas ocasiones, pues desafortunadamente, la forma en la cual viene el elemento que nos interesa, aquí en la fotografía pueden ver, por ejemplo, a la calcopirita, que es la principal fuente de cobre en el mundo, pero que desafortunadamente es muy difícil de oxidar. La calcopirita requiere ser oxidada para poder liberar al cobre,
y eso desafortunadamente es uno de los principales retos que se tienen en la actualidad, dado que una vez que se oxida, empieza a formar películas sobre su superficie que impiden que los agentes oxidantes o lo que se esté utilizando para llevar a cabo el rompimiento de la estructura pueda difundir a través de las películas que se forman, y eso como tal, pues bueno, es algo que no es deseable, puesto que entonces el cobre que estaría remanente en la estructura que no ha sido oxidada, pues no estaría entonces disponible para que se siga llevando a cabo el proceso. Entonces se han estudiado o se están haciendo propuestas de sistemas tanto químicos como biológicos para poder abordar que es uno de los grandes retos a nivel industrial. Y bueno, puede de alguna manera tenerse un proceso de lixiviación que pudiera ser muy eficiente, pero que no necesariamente es selectivo. Es decir, cuando estamos disolviendo un mineral o un material cualquiera, tenemos la problemática de que en algunos sistemas todo lo que se pueda disolver, pues se va a disolver. Y entonces, una vez que está en solución, necesitamos llevar a cabo una separación, necesitamos llevar a cabo, en muchas de las ocasiones, remoción de todas aquellas especies que no son de interés. Y entonces, para ello, hacemos uso de procesos de purificación que involucran tanto agentes orgánicos como procesos de precipitación y neutralización que permiten entonces de manera selectiva poder purificar al elemento que es de valor. En estos procesos, pues generalmente se puede hacer uso de sistemas de intercambio iónico, tanto con agentes orgánicos como con lo que se denominan resinas de intercambio, que permiten entonces muy selectivamente llevar a cabo no solamente la separación, sino en algunos casos también la concentración de ese elemento de valor, lo cual permite entonces generar soluciones en donde ese elemento de valor, digamos, está lo suficientemente puro y con la concentración suficientemente alta como para pasar a una etapa final de recuperación en donde básicamente, y como lo comentaba hace un momento, recurrimos principalmente a procesos de reducción en donde los procesos electrolíticos son básicamente una de las principales áreas de investigación que tenemos en el laboratorio. Así como ven aquí en la fotografía, nosotros podemos aplicar corriente eléctrica para poder llevar a cabo la reducción, y los iones que están en solución, pues básicamente lo que están haciendo es tomar los electrones para poder pasar a su estado elemental, es decir, ir de un ion positivo a un átomo sin carga. Sin embargo, si el proceso no es controlado, se puede obtener, sí, un metal en forma elemental, pero no un depósito que sea uniforme, no un depósito que sea el deseable. El depósito que vemos aquí con una X aquí en rojo, pues básicamente esto no es lo que se desea obtener, sino lo que tenemos del lado derecho, aquí donde tenemos la palomita en verde. Y básicamente lo que nosotros estudiamos es cómo lograr condiciones que de alguna manera privilegien el que el depósito que se está obteniendo sea uniforme y sea en ese sentido lo más puro posible también. Esto pues de alguna manera lo llevamos a cabo en celdas de electrólisis como la que ven en la fotografía de aquí abajo. Y no solamente estudiamos estas características, estudiamos además la naturaleza cristalina
del depósito que se está formando. Aunque a nivel macroscópico nosotros pudiéramos ver que el depósito es muy uniforme, si nosotros hacemos una caracterización microscópica, podemos entonces observar que el depósito no necesariamente tiene una red cristalina uniforme. Y entonces todo este tipo de detalles son relevantes cuando el depósito se va a utilizar, digamos, en forma de cátodo, ya que eso posteriormente es utilizado o es maquinado de acuerdo a las aplicaciones que se vayan a dar al metal. Siendo un proceso que involucra un consumo importante de energía, tiene como característica importante entonces el que estudiemos tanto el potencial como la corriente que se está aplicando, porque eso está dirigido a poder estudiar qué superficies de ánodo y de cátodo, que son los electrodos que típicamente se utilizan para poder llevar a cabo estos depósitos, qué tipo de materiales deberían utilizarse para que el proceso sea lo más eficiente posible. Uno de los costos más, digamos, que en ese sentido hacen más costoso el proceso, es precisamente esta etapa de recuperación final. En algunos procesos como el cobre y el zinc, prácticamente el 70% de los costos de producción está involucrado en el proceso de electrólisis. De ahí entonces que desarrollar procesos que tengan una eficiencia energética, digamos, lo más, eficiente posible, valga la redundancia, pues es algo entonces que podemos de alguna manera lograr conociendo qué parámetros son los que contribuyen a que se incremente el potencial y qué parámetros son los que contribuyen a que la corriente no sea consumida de manera adecuada. Esto nos lleva, por supuesto, a hacer optimización de los procesos electrolíticos que existen. Y para poder llevar a cabo toda esta optimización y todo este tipo de estudios, nos valemos de un área que se ha desarrollado precisamente con este objetivo y que es la ingeniería electroquímica. Tal y como comentaba, hay muchos procesos que estudiamos, no solamente a nivel de lixiviación, no solamente a nivel de purificación o a nivel de recuperación, que entonces requieren o se pueden apoyar de técnicas electroquímicas, y en ese sentido la ingeniería electroquímica nos ayuda a realizar, por un lado, la optimización del consumo energético en las celdas electroquímicas y nos ayuda a simular procesos. Es decir, podemos llevar a cabo estudios teóricos que involucran fenómenos de transporte que en este caso van a tener una contribución importante al proceso y como tal en muchas ocasiones al consumo de tanto de corriente como potenciales que se establecen en los procesos, y eso como tal nos ha permitido trasladar mucho de estas simulaciones que ven ustedes en pantalla y que básicamente a través de software especializado logramos entonces, y con datos experimentales preliminares, logramos hacer un estudio del proceso que posteriormente evaluamos con prototipos que se construyen para hacer evaluaciones en el laboratorio, haciendo uso de reactores electroquímicos, como los que ven aquí en pantalla. Este que ven aquí es uno de los más empleados, y esto nos ha permitido no solamente estudiar procesos que tienen la orientación de recuperar valores metálicos, sino además
llevar a cabo el tratamiento de los efluentes que se generan. En muchas ocasiones, el proceso está de alguna manera potenciado por el valor económico de los metales que hay o que se están recuperando, pero eso también tiene que considerar que durante el proceso se generan soluciones residuales, se generan efluentes que de alguna manera podemos tratar para poder hacer recuperación de agua. Siendo la hidrometalurgia un área que depende fuertemente de un componente como es el agua, y el agua siendo un recurso natural que también debemos cuidar, pues esto de alguna manera nos ha permitido hacer aplicación de diferentes procesos como la electrodiálisis, la electrodeionización, así como la oxidación avanzada y la desionización capacitiva, que de alguna manera no solamente nos ha permitido hacer aplicación en soluciones que tienen como origen un proceso hidrometalúrgico. También hemos aplicado este tipo de procesos y los hemos aprovechado en otro tipo de industrias. De hecho, tuvimos anteriormente un proyecto en donde básicamente hicimos esta aplicación para un efluente de la industria papelera. Y bueno, alguien se podría preguntar, pero pues, ¿por qué la industria papelera cuando estamos en un área de minería? Esto simplemente es una muestra de que muchos de los desarrollos que se pueden generar en la actualidad pueden tener muy diversas aplicaciones y debieran aprovecharse precisamente porque el objetivo último cuando estamos haciendo el tratamiento de un efluente es poder recuperar agua. En algunos casos eso no es posible y solamente se logra por lo menos reducir los contaminantes a un nivel que permite que esa agua se pueda descargar hacia el drenaje. Pero obviamente lo deseable es que no hubiera descarga al drenaje, sino que hiciéramos una recuperación como tal. Bueno, desafortunadamente no hubo la oportunidad de que pudieran visitar nuestros laboratorios, pero aquí unas cuantas fotografías para que se den una idea de la infraestructura de laboratorio que tenemos. Como comenté, una parte importante de nuestro trabajo está soportada por infraestructura de tipo electroquímico, que nos permite llevar a cabo entonces todos los estudios que les mencioné. Como comentó también el doctor Cristóbal, hay infraestructura que no corresponde a una sola línea de investigación, sino que es infraestructura de uso común. Eso quiere decir que independientemente de la línea de investigación que a ustedes les interesara, en un momento dado, este tipo de infraestructura da soporte a los proyectos de investigación que ustedes estén desarrollando. Y bueno, estos son algunos de los proyectos que estamos desarrollando y como verán, pues varios de ellos están orientados a la recuperación de valores, algunos de ellos están orientados a estudiar los efectos que como tal producen los procesos mineros en el consumo de agua y, por ejemplo, tenemos en ese sentido la determinación, tenemos un proyecto importante ahorita de la determinación de la huella hídrica en procesos mineros. Como mencioné, hay sistemas que de alguna manera no son tan convenientes a nivel ambiental y por eso estamos también con el desarrollo de procesos alternativos de lixiviación. Muchos de los minerales que contienen oro, desafortunadamente, son de naturaleza refractaria y ese es un área entonces que se está explorando en el laboratorio para poder, en ese sentido, dar de alguna manera alternativas de tratamiento. Por supuesto, al generar soluciones contaminantes, pues hay que también
dar en ese sentido opciones de cómo tratar esas soluciones contaminantes. Una de ellas es, por ejemplo, la destrucción de cianuro, que podemos lograr mediante oxidación electroquímica avanzada, lo cual permite entonces que se lleve a cabo la mineralización de este agente contaminante, procesos de tratamiento de agua y, por supuesto, modelado matemático de reactores electroquímicos. Ya de manera más reciente y, por supuesto, por todo el interés que está causando en la actualidad, pues estamos entonces desarrollando técnicas de concentración y análisis de minerales de litio, así como procesos de recuperación de este elemento que está siendo llamado en la actualidad el nuevo oro. Es decir, es un elemento que va a cobrar gran importancia precisamente por la búsqueda que hay de sustitución de combustibles fósiles por energía, en este caso, que se desarrolle de manera como una energía renovable. Bueno, eso sería todo de mi parte.